Federico II Hohenstaufen, conocido en su tiempo como asombro del mundo por su carácter excéntrico y heterodoxo y por sus conocimientos, nace en Jesi, Ancona, en diciembre de 1194. Fue rey de Sicilia, de Chipre y de Jerusalén, y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que disputaba por aquellos años con el Papa de Roma el dominio de Occidente. Los primeros años de vida de Federico II y las primeras experiencias educativas vividas en Sicilia, en la ciudad de Palermo, fueron de gran importancia para definir sus intereses y su personalidad. Al quedar huérfano, Federico, que con solo 3 años de edad ya había sido coronado como rey de Sicilia, queda bajo la tutela del Papa Inocencio III, quien tiene la obligación de proteger al inexperto rey de sus enemigos. Normanna siciliana, ma il padre era tedesco, per cui La madre de Federico II fue una normanda siciliana, pero el padre era alemán, y por sus padres, Federico II es la expresión de 2 mundos diferentes. También tuvo tutores alemanes, pero al mismo tiempo ha vivido su adolescencia en un mundo multicultural, multiétnico. Y esto se ve en la vida de Federico II de adulto. Su interés cultural, muy variado, también se explica en parte por su adolescencia palermitana. Culturale molto variegato e anche in parte spiegabile da questa sua adolescenza palermitana. La Fundación Pangea y la Asociación Ciudadanos del Mundo han realizado un documental centrado en la extraordinaria vida y obra de Federico II. El documental forma parte de la serie Faros de la Humanidad y fue presentado en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. En el evento se han dado cita los responsables de la obra audiovisual junto a diversas personalidades del ámbito académico, como es el caso de Francisco Álvarez, vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales de la UNED, quien ha dado una entusiasta bienvenida a esta serie de divulgación histórica. Creo que es un proyecto el que tiene mucho, no voy a dilatar la explicación, pero tiene muchas piezas que hay que engranar y enganchar unas con otras. Una de ellas es el acuerdo interuniversitario entre la Complutense y la UNED, pero además tejido no desde esos convenios de tipo general, marcos, etcétera, que yo como vicerrector de Relaciones Internacionales veo todo, y la vicerrectora, mi amiga Lucila, ve todos los días en la Complutense, sino que es el resultado de un tejer de la vida académica de los profesores y las profesoras de las 2 universidades y también con personas no estrictamente académicos, que van tejiendo un proyecto y que al final pues le vamos dando forma de convenios, y ahora se ha firmado hoy, el martes próximo, en el Consejo de Gobierno de la UNED se aprobará el convenio con Pangea, pero no es de estos que luego dice, vamos a ver luego cómo se hace el anexo, ¿no? Este es un convenios que vienen primero con el producto, con el anexo hecho ya. La Fundación Pangea, una de las entidades responsables del documental, es un organismo cultural internacional sin ánimo de lucro y tiene entre sus objetivos generar procesos basados en la no violencia, en la tolerancia, destacando la riqueza de la diferencia. Procesos que tengan un impacto en la sociedad. El objetivo final, en un momento histórico en el cual los movimientos migratorios tienen gran relevancia, es fomentar una mayor y mejor comprensión entre los pueblos. Nuestra fundación pretende crear un puente de comunicación entre culturas, entre pueblos, en este momento histórico en el que es tan necesario por los grandes movimientos migratorios, multiculturales, en donde es necesario que el ser humano aprenda a entenderse. La situación actual en el mundo es muy crítica y nosotros queremos hacer un aporte de comprensión entre culturas y pueblos. Ese es el objetivo de nuestra fundación.
La Asociación Ciudadanos del Mundo es otro de los productores responsables de la serie documental Faros de la Humanidad. Esta asociación, a través de intervenciones educativas y culturales, se propone hacer frente a la discriminación, al fanatismo, a la explotación y a la violencia. La idea de Ciudadanos del Mundo es rescatar en la historia momentos donde han pasado cosas buenas. No solo es la historia de política, de guerras, de violencia. También vemos que en la historia hay momentos de multiculturalidad, de tolerancia, de desarrollo del conocimiento, momentos donde diferentes culturas han confluido y se ha creado una especie de caldo de cultivo donde ha desarrollado un momento muy interesante que luego ha tenido consecuencias futuras, ¿no? Entonces, estos momentos de la historia nosotros los vamos buscando y los vamos plasmando en los documentales. Uno de los rasgos que destaca por su originalidad en las distintas acciones llevadas a cabo por Federico II es el haber transpuesto fronteras culturales y religiosas, el haber dejado de lado los prejuicios que hubieran desembocado en más guerras y más violencia y crear una relación de colaboración y confianza con los musulmanes. Esto se materializa en la tregua firmada con el sultán Al-Kamil y que duraría nada menos que 10 años. Por esta tregua, Federico recibe a cambio varios territorios, entre ellos Jerusalén, exceptuando los lugares santos para el Islam. El objetivo de la serie documental es dar difusión a momentos de la historia en los cuales las distintas culturas, pueblos y religiones han convivido, se han entendido y respetado, y en los que el desarrollo del conocimiento ha sido positivo para la humanidad. Hoy presentamos el documental Federico II, un puente entre Oriente y Occidente, que de algún modo simboliza un momento histórico en el que ya en la Edad Media aparecen signos muy importantes de un acercamiento entre ambas orillas del Mediterráneo. Es un momento importante en el que se hacen aportes en distintos campos de la ciencia, del arte, de la poesía. Es una especie de antecedente del Renacimiento y es un puente con la cultura islámica. El texto del documental Federico II, un puente entre Oriente y Occidente, puede ser escuchado en 8 lenguas distintas. La versión en hebreo estuvo a cargo del profesor Luis Girón, catedrático de hebreo de la Universidad Complutense de Madrid. La traducción del texto a lenguas tan significativas como el hebreo y el árabe se propone desde los realizadores como un acercamiento entre las religiones y las culturas. Desde mi puesto como profesor de hebreo en la Universidad Complutense, pues he establecido los contactos, he revisado, no la he hecho yo la traducción, sino que la traducción la ha hecho un nativo israelí, que fue profesor también en esta universidad, y yo la he revisado y he buscado la forma de hacer la grabación del texto en hebreo. Pienso que toda la serie es extremadamente interesante. Los 2 volúmenes anteriores realmente aportan ideas y caminos y sobre todo nos hacen recordar la historia de las relaciones, muchas veces malas, pero también muchas veces y en personajes concretos muy buenas entre distintas culturas. Y pienso que en este caso y la figura de Federico II, por otra parte, creo que un personaje de la historia muy desconocido, es un avance en cuanto que nos lo acerca a la cultura mediterránea, aunque él tuviera la doble, fuera de orígenes alemanes y a la vez sicilianos, pero nos acerca a un personaje de la cultura mediterránea que ejerció de catalizador de relaciones y mantuvo a la vez buenas y malas relaciones con todos los poderes y todos los imperios del momento. La relación de Federico II con el papado es muy conflictiva. El Papa de Roma disputa permanentemente el poder a Federico II como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Federico II se había comprometido ante el Papa Gregorio IX a ir a las cruzadas como penitencia. Parte en 1227, pero una epidemia lo obliga a regresar a Italia sin cumplir su compromiso.
Esta es la excusa que utiliza Gregorio IX para excomulgar a Federico por romper sus votos de cruzado. Aunque el verdadero motivo de esta excomunión, según sostienen los historiadores, es que Federico II, Hohenstaufen, llevaba años luchando por consolidar el poder imperial en Italia en detrimento del papado. A pesar de la excomunión, en 1228 Federico parte hacia Siria, embarcándose en una nueva cruzada. Federico II para empezar, juntó dos culturas. Era hijo, nieto de Barbarroja, del gran emperador, y hijo de una princesa siciliana, de origen normando, por otra parte, con lo cual en su persona, incluso genéticamente, se juntaban ya dos partes importantes de lo que era el mundo que podemos llamar, o que hoy llamamos occidental. Pero por su propio interés y desde el primer momento se abrió al Oriente. Se abrió al Oriente en aspectos científicos, también en aspectos políticos, digamos. Uno de sus compromisos para llegar a ser emperador fue precisamente el que iría a reconquistar el reino de Jerusalén, conquistado con las cruzadas, perdido después, pero curiosamente retrasó mucho ese hecho porque no lo quería hacer ni de forma bélica ni de forma violenta, sino mediante acuerdos y consensos con los musulmanes. Al final lo consiguió por un acuerdo con el califa. Entre tanto, por ejemplo, el Papa lo había excomulgado, pues porque se retrasaba en cumplir su compromiso, y en este sentido, en la medida en que fuera conocido y fue conocido en su momento, representaba realmente un hito, algo nuevo, que es lo que produce asombro. En este momento histórico se logra un acercamiento del cual deberíamos tomar referencia, como el acuerdo entre el sultán Al-Kamel de Egipto y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue excomulgado 2 veces por la Iglesia por hacer este tipo de acuerdos y no luchar, no derramar sangre. Gracias a esto se pudo acceder a los santos lugares de modo pacífico, y estuvo como rey de Jerusalén durante bastante tiempo, hasta que murió este rey, y entonces no se renovaron los acuerdos, y desde entonces nunca más han sido, digamos, patrimonio de la cristiandad, como anteriormente estuvo mucho tiempo. La serie Faros de la Humanidad se compone a día de hoy de 3 volúmenes. El primer documental es Toledo-Alejandría, Faros de la Humanidad, ¿sí?, que rescata, por un lado, la Escuela de Traductores de Toledo del año 1100, 1200, Alfonso X el Sabio. Allí convivieron árabes, hebreos, castellanos, cristianos. A través de esta escuela, todo el conocimiento del mundo árabe llegó a Europa y aceleró la llegada del Renacimiento. También en este vídeo habla de Alejandría, la biblioteca de Alejandría del año 300 y 200 a.C., donde los Ptolomeos, herederos de Alejandro, crearon una biblioteca donde buscaron reunir todo el conocimiento de aquella época, la famosa biblioteca, ¿no? Ese es el primer documental. El segundo se titula Rodolfo II, la aparición del conocimiento en la corte de Rodolfo II, y rescata un momento un poco olvidado de la historia europea, donde este emperador, en la corte de Praga del 1600, reúne a su alrededor artistas, científicos de diferentes culturas, no solo cristianos, y ahí se genera también un caldo de cultivo muy interesante, donde se acelera el conocimiento y la multiculturalidad. El tercer volumen de la colección es Federico II, un puente entre Oriente y Occidente. En estos momentos se están desarrollando 3 volúmenes más que investigan temas de gran trascendencia histórica: el Imperio Bizantino, la historia de la no violencia y el desarrollo del saber en el mundo árabe. Federico II promueve la traducción de textos árabes y de la antigüedad clásica. En la época medieval, la llegada de estos aportes culturales desde el Islam provoca una revisión y un enriquecimiento del cuerpo de creencias de la Europa cristiana y significa un importante avance en diversos campos del conocimiento. Federico II es una personalidad muy relevante dentro de la historia europea y en concreto de la Edad Media. Realmente constituye, desde el punto de vista histórico, un punto de inflexión
en la Edad Media que anticipa de una manera muy clara el Renacimiento. De modo que para nosotros es una personalidad muy relevante que sirve de nexo cultural entre Oriente y Occidente. Es un monarca en las fronteras, es decir, es un monarca de origen alemán, claramente centroeuropeo, pero que sin embargo pasa la mayor parte de su vida en Italia y en concreto en Sicilia. Y allí entra en contacto con la civilización islámica, y no solo eso, sino que además incluso promueve una cruzada muy peculiar que no comporta derramamiento de sangre y que es la última oportunidad que un rey cristiano tiene de entrar en Jerusalén, pero sin conflicto político, respetando los lugares sagrados del Islam y con una tregua de 10 años, es decir, en unas condiciones muy distintas a toda la actividad militar que se había hecho previamente. Federico se ve obligado a regresar de Jerusalén al saber que el Papa, junto a la Liga Lombarda, estaba invadiendo Sicilia. Jerusalén, la ciudad santa reconquistada por los musulmanes, ya no volvería a estar bajo dominio cristiano. Sin embargo, Federico II Hohenstaufen había sentado un importante precedente. La cruzada podía tener éxito aún sin apoyo papal. A partir de entonces, los reyes europeos podían tomar la cruz por iniciativa propia, como lo hicieron Luis IX de Francia y Eduardo I de Inglaterra. La Universidad Nacional de Educación a Distancia mantiene un importante compromiso con el proyecto Faros de la Humanidad. Lo hace a través de muchos de sus profesores y poniendo medios técnicos a disposición de los productores. La profesora de antropología, Aurora Marquina, quien ha formado parte del grupo de especialistas que han colaborado en la realización del documental, explica la implicación de la UNED en este proyecto. La UNED, el primer paso importante que dio fue aceptar la reproducción del DVD de Toledo-Alejandría, Faros de la Humanidad. Ya en el segundo DVD, Rodolfo II, intervinieron dos profesores de la UNED, que pusieron su voz y su carita para el DVD, y también lo reprodujo UNED. Y después, ahora, reproduce el Federico II, que ya lleva 8 idiomas. Y en este momento, probablemente, vamos a dejarlo así, porque es que es así, se pueda firmar un convenio de colaboración de la Fundación Pangea con UNED con el fin de llevar adelante el DVD de Bizancio, sobre Bizancio, que sería como el anexo a ese convenio marco, ¿no? Y ahí estamos en este punto que va a ser bien interesante. Federico II, del que se dice que hablaba 9 lenguas y escribía en 7, cuando muchos monarcas de su época eran analfabetos, tenía una gran curiosidad intelectual que lo llevó a profundizar en la filosofía, la astronomía, las matemáticas, la medicina y las ciencias naturales. Sus aportes en el ámbito científico y cultural son muy valorados por los especialistas. En la escuela de Salerno, la medicina, que recoge aportes bizantinos, judíos y árabes, se sitúa en la vanguardia europea. En 1224 funda la Universidad de Nápoles, el primer ateneo laico y de Estado que atrae educadores y discípulos de todas partes de Europa. Esta universidad garantizaba hospedaje y alimentación a aquellas personas que no tenían recursos económicos para solventar su educación. A cambio, los estudiantes se comprometían a ejercer como funcionarios del Estado. En el ámbito científico, pues bueno, la actividad de Federico II es muy notable, es el fundador de la Universidad de Nápoles, es una personalidad, él mismo realmente como monarca es muy singular porque parece ser que hablaba muchas lenguas, es autor de una obra científica o vamos, de literatura que podríamos catalogar como de literatura científica. Promueve el primer desarrollo importante de la poesía italiana, de la prosa alemana, es decir, son muchísimos aspectos de carácter cultural que son relevantes, pero sobre todo lo que nos ha parecido más interesante del proyecto es justamente este aspecto de contacto cultural,
completamente alejado de la contraposición, de la lucha, del choque de civilizaciones que ahora está desgraciadamente tan de moda, y que justamente es lo que permitió a la Europa medieval salir del ensimismamiento previo al siglo XIII, ¿no? Personajes como Federico II, que realizan aportes de gran magnitud para la humanidad, son los escogidos para ser estudiados en los distintos volúmenes de esta serie. En ellos se investiga y se difunden momentos de la historia caracterizados por un claro rechazo de la violencia, una apertura hacia otras culturas y un amor por el conocimiento que derribe los prejuicios establecidos. Estos productos audiovisuales proponen el avance del conocimiento como una construcción de conjunto y demuestran que cada cultura es tributaria del aporte de otros pueblos y culturas que con frecuencia están alejados en el espacio y en el tiempo. Figuras históricas o momentos de la historia que sirven como verdaderos faros de la humanidad.